Estamos aquí con este programa que vamos a hablar de un tema muy importante. El tema es, a veces como venimos de otros países, te voy a contar algo, Mauricio, antes de que te presente. Venimos de otros países y venimos con otras mentalidades. Nos queremos ahorrar dinero de todo. Venimos a comprar casas de forma diferente. Hace unos años compré una casa en México. Yo vengo de allá de México. Y cuando compré la casa, me di cuenta que había cosas que eran diferentes. Yo nunca tuve la oportunidad de comprar yo personalmente casa en México. Mis padres tenían una desde que yo nací básicamente y ahí se queda uno. Pero llegué acá y me di cuenta, tuve que aprender cómo se manejaban las cosas. Sin embargo, venimos de otros países, nos queremos ahorrar dinero. A veces no sabemos cómo se trabajan las cosas y a veces si no trabajamos con un buen agente o no tenemos una buena asesoría, podemos cometer errores garrafales, como yo le llamo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, es el error fatal cuando uno es un comprador por primera vez, y de hecho lo triste es que hasta compradores que la compran por segunda, tercera o cuarta vez cometen errores garrafales. Vamos a hablar de esto para que ustedes no cometan estos errores, y para esto quiero presentarles a un gran amigo, a un excelente inspector. Tenemos la oportunidad de tener a un inspector profesional. Él está en el estado de Florida. Mauricio Pineda ya lleva muchos años haciendo esto y bueno, hace una cantidad impresionante de inspecciones. Por ahí dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Así Y aquí es. Mauricio no es diablo, nada más, ni tampoco viejo, nada más tiene mucha experiencia. Así es que Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás el día de hoy? Jonas, muchísimas gracias primero que todo por la invitación y por nada, por compartir con tu audiencia y feliz, orgulloso de estar aquí contigo. Bueno, para mí es un honor tenerte aquí para que sepan que como ustedes saben, nosotros le llevamos a la gente en muchos estados del país, pero en Florida he tenido la oportunidad de que Mauricio me ayude con inspecciones para clientes. También, como ustedes saben, estamos en Utah, en otros estados los podemos referir con una red de agentes de bienes raíces que tenemos, pero vamos a hablar del tema. Un error garrafal de lo que viene es un error garrafal que podemos tener como primeros compradores, es decir, ¿sabes qué? La casa se ve bonita. No voy a hacer inspecciones porque me va a costar 300, 500, 700 dólares dependiendo del tamaño de la casa, dependiendo de la propiedad. Y dicen, yo no voy a pagar eso. ¿Para qué? Si está bonita la casa. Cuéntanos, yo sé que van a decir, bueno, él es inspector, va a decir que hagan la inspección, pero ¿te ha tocado ocasiones, Mauricio, donde entras a una casa y la gente dice, qué bueno que no, qué bueno que pagué la inspección y no la voy a comprar? Pues mira, muy buena la pregunta porque en el 99% de las situaciones encontramos problemas. Yo soy inspector profesional, certificado Internachi, que, by the way, es la asociación de home inspector más grande del mundo. Estamos en más de 65 países y somos reconocidos por más de 100 agencias gubernamentales. Ya es un estándar y pues como profesional de esta materia, pues obviamente tú te sientes orgulloso de poder encontrar y ayudar a la gente a de encontrar problemas y de evitarles problemas, básicamente. Cuando uno no encuentra, si llegase al caso, porque yo soy muy honesto, hoy hice 2 casas nuevas, inspecciones de casas nuevas, y ni siquiera en las casas nuevas se dejan de encontrar problemas. O sea, la casa perfecta no existe, eso ni siquiera la mía, ni la tuya, la de nadie, siempre hay problemas en una casa. Y pues, qué mejor que un profesional que los identifique. Obviamente yo siempre le digo a la gente, como tú dices, nosotros que venimos de una cultura latina, en nuestra cultura latina no está la prevención, así como la gente no compra seguros en Latinoamérica como se compran en Norteamérica, aquí la gente es mucho más precavida y tú sabes que desafortunadamente un error por lo general cuesta dinero. Una falla que haya con algún elemento de una vivienda puede costar caro. Yo siempre digo, al margen de que yo sea inspector o no, o sea, lo más importante es que protejan su inversión. Al igual que uno, si va a hacer negocios, pues que se asesore con quién lo está haciendo, que utilice un profesional de bienes raíces, que utilice un prestamista certificado, que, ¿sí me entiendes? Hay profesionales en cada materia por algo. Yo siempre le digo a la gente, usted no va a ir a pedir medicinas a un carnicero o a un panadero porque para eso están los médicos. Igual nosotros somos los médicos de las viviendas, nosotros conocemos el funcionamiento y estamos capacitados y entrenados para identificar cosas que la mayoría de personas al ojo normal no se darían cuenta. Y son cosas que muchas veces pueden ocasionar otro tipo de problemas. Gracias por comentar esto. Como tú lo has dicho, es algo bien interesante. Dijiste, tú tienes licencia, más bien has sido certificado. En cada estado, en los Estados Unidos,
hay ciertas regulaciones y ciertos requisitos. Yo sé que ahorita nos está siguiendo gente de muchos lados de Estados Unidos. Entonces, algo que es muy importante es verificar que la persona tenga alguna certificación, y si no tiene una certificación, que realmente tengan experiencias, que digan cuánto tiempo llevan en la industria. Por ahí, como dijimos hace rato, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, pidan recomendaciones. Ya le han ayudado a otras personas. ¿Qué experiencia tienen? En otros estados, por ejemplo, voy a decir, en el estado de Utah, de hecho, no necesitan tener una certificación. Y eso da miedo, porque le digo, bueno, entonces, ¿a qué se dedica? Porque si una persona se ha dedicado, por ejemplo, a la construcción por muchos años, bueno, tienen cierto conocimiento, cierta base. Pero yo les decía, yo podía ir y sacar mi licencia. Digo, yo soy inspector y ahora me pongo a inspeccionar casas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque una casa es una de las inversiones más grandes que la mayoría de la gente tiene en su vida. Y lo último que puede pasar es como, hay una película, no sé si te acuerdas de Hollywood, que llegaron, compraron la casa y de repente se mudan y se empiezan a romper, se destroza todo, tienen que reconstruir la casa. Lo último que uno quiere hacer es, pone sus inversiones, tiene el ánimo, el sueño de decir, tengo mi casa, te mudas y sorpresa, la casa se está cayendo por dentro, ¿no? ¿Alguna vez, hablando de esto, te ha tocado a lo mejor unas casas, porque hay casas que se ven bien bonitas, bien atractivas, que dices, ay, qué bonita, le pusieron pintura nueva, alfombra nueva, pisos nuevos, y de repente tú revisas y es la fachada nada más, o sea, por fuera se ve muy bonita todo, por dentro todas las paredes, pero internamente está mal. ¿Te ha tocado eso? Sí, muchísimo. Se ve mucho en los flips. Desafortunadamente, dependiendo de la persona que haga el flip, de la conciencia y de la honestidad que tenga, hay personas que por hacer los flips simplemente las maquillan. Como tú dices, solamente estéticamente van a poner una cocina, unos muros, pero el sistema eléctrico está dañado, el aire acondicionado, los conductos están en mal estado, están liqueando, tienen mold o tiene termitas, o no pusieron la insolación. O sea, eso es lo que vemos, porque es que es detrás, esto es como un maquillaje. Y muchos flips lo que hacen es maquillar los problemas, pero el problema sigue atrás. ¿Sí me entiendes? Y nada sirve tener un estuche muy bonito si el interior está dañado. Eso es lo más importante. Así es. Algo que ahorita me estaba acordando de alguna historia es, me acuerdo que un cliente, el señor José, no voy a decir apellidos por cuestiones de privacidad, yo le dije, señor José y señora Ana, le recomiendo que hagan una inspección. El señor, mi cliente, me decía, no, pero está renovada la casa, ¿qué tiene? Está muy bonita. Y esto fue en Utah, de hecho, en una casa allá, y estaba en la montaña. Entonces ve la casa, está muy bonita, remodelada. Dice, Jonathan, pero mira, ve la casa, todo está nuevo. Yo, mire, no lo puedo forzar a que lo haga, pero mi recomendación es que haga la inspección. Jonathan, pero 300, 400, 500 dólares, lo que haya sido en ese entonces. Le digo, pero es decisión de usted. Y la esposa, yo le decía, yo les recomiendo. Bueno, ahora sí que la esposa le hizo manita de puerco. Ahí le torció la mano al esposo. Hicieron la inspección. ¿Sabes qué me pasó, Mauricio? Encontraron un problema grave. Oye, ¿cómo? Se me hace que has hecho este tipo de cosas. No llevaba ni siquiera 30 minutos el inspector. Me llama y me dice, oye, Jonathan, ¿sabes qué? La verdad, yo no sé si quieren que siga con esta inspección. Yo no compraré esta casa. Y yo, ¿qué pasó, no? Me dice, mira, esta casa ya le han hecho como 2 o 3 arreglos de cimientos. Le han hecho ajustes en lo que viene siendo allá en Utah, es muy común el crawl space. Y esta casa se ve que le han hecho 2, 3 arreglos. Imagino que no queda bien. Sigue habiendo movimiento en la casa. Yo no sugeriría a nadie que compre esta casa. Le llamo al cliente, señor José, está cerca de la casa, porque normalmente me gusta ir con mis clientes a la inspección, como tú sabes, al final. Pero llega y le digo, ¿quieren que sea una inspección? No, estoy aquí cerquita, voy para allá. Llegó y mira, dice, Jonathan, de la que nos salvamos. Dice, mis 3... Yo leí de la que se salvó. No. Obviamente yo me incluyo con mis clientes, ¿no? Pero eso fue una lección bien grande para el cliente. La próxima vez cuando encontramos la siguiente casa, dice, Jonathan, llámale al inspector, yo no compro nada, al menos que me la revise. Pero ¿cuántas personas me ha tocado historias de terror, Mauricio, donde he llegado con clientes que yo no les ayudé? Me llaman, me dicen, ay, señor Jonathan, fíjese que entramos, no sirve el furnace, el techo está goteando, la plomería está mal, el drenaje ya se tiene que reemplazar, y empieza toda la historia, ¿no? Entonces, algo muy importante, hay que revisar. Ahora, cuéntanos, Mauricio, porque
hay diferentes tipos de inspecciones. ¿Qué inspecciones tú recomiendas que la gente le haga a la casa? O sea, ¿es una inspección total o normalmente tienes ciertas partes, dices, sabes que hay una inspección que es estándar y después hay ciertas cosas que tú le recomiendas a aquellos primeros compradores? Bueno, en Florida particularmente, por el tema de los huracanes, tú sabes que hay unas particularidades especiales debido a nuestra posición geográfica y a nuestro clima. Y aparte de la inspección completa, donde se inspeccionan todas las partes de la casa, hay algunas inspecciones por temas de seguros que son muy recomendados. Y en general, dependiendo del estado en donde esté, tienen que averiguarlo. Por eso les digo, no importa si su estado requiere o no requiere una certificación. En Florida, aparte de yo ser inspector profesional, también tengo que estar certificado y aprobado por el estado de la Florida. Pero en otros estados no es así. Por eso una garantía es, si ustedes buscan un inspector, independientemente del estado donde estén, que busquen un inspector que sea certificado Internachi. Tiene un estándar, nosotros tenemos que tener un código de ética, tenemos que seguir unos parámetros que nos van a exigir. No todo el mundo, hay muchos como inspector, pero muy pocos son internaches, ¿sí? O sea, ese es el nivel de exigencia. Entonces, es claro que dependiendo de donde esté situada la casa, pueden venir unas inspecciones necesarias. Hablo particularmente por nosotros, nuestro caso en el estado de Florida. Aquí se recomienda mucho y es algo que no tiene mucho valor, es el tema de las termitas. Estamos en una zona pantanosa y es muchísimo riesgo que algunos organismos, porque no son solo las termitas, se llaman los Wood Destroyer organismos, los organismos destructores de madera pueden atacar la estructura de la casa, entonces es muy importante hacerlo. Y pues si tiene una piscina, hacerle una inspección a la piscina. La inspección completa ya cubre casi que todas las partes de la casa, ¿no? O sea, como les digo, el techo, la plomería, el aire acondicionado, todo está incluido en la inspección completa. Pero todos esos anexos, si hay problemas de respiración de alguna persona o algo y se inquieta por el tema del mold o del aire, pues puede llegar a necesitar una inspección adicional o más profunda, donde se tomen muestras de aire y se lleven a un laboratorio. En algunas zonas o cuando tienen wells o los pozos de agua que llamamos, pueden llegar a requerir test de agua, de calidad de agua, ya sea porque su prestamista, el banco, lo exija, o simplemente por tranquilidad del mismo cliente que quiere estar seguro que el agua que va a consumir sea potable. Ok. Muy interesante, varias cosas que mencionaste, Mauricio. Hay partes muy importantes, por ejemplo, cuando una propiedad tiene una piscina o tiene algunos elementos como cuando están en una área donde hay mucha humedad, va a ser sumamente importante que se hagan inspecciones de termitas. Hay lugares donde son muy secos, donde a lo mejor las termitas no abundan tanto, donde no que no sea importante, pero a lo mejor no va a ser tan importante como en otras áreas. Ahora, cuando tú llegas a una casa, a lo mejor una pregunta que te voy a hacer, obviamente siempre lo mejor va a ser tener un inspector. Pero a veces uno llega a la casa, la ve, ¿qué cosas tú le recomendarías a la gente que así de puro vistazo, así que tú ya tienes ahora sí que bien calado ahí el ojo, o sea, ya puedes ver una casa y de repente dices dos o tres cosas que a lo mejor luego llegas a una casa y pueden ser una alerta roja para ti o para los compradores cuando están adquiriendo su primera propiedad? Pues dependiendo de los daños, pues obviamente los costos pueden variar. Yo me atrevo a decir que los daños más preocupantes, como lo dijiste tú en el caso del ejemplo que diste, cuando es la fundación, cuando ya la estructura de la casa, el costo de la reparación no es lo mismo que cambiar un furnace o cambiar un aire acondicionado, no es lo mismo que reemplazar un techo que tiene una vida útil. Pero cuando hay un movimiento estructural de la vivienda, los costos son, y normalmente esas señales, la casa habla por sí misma. Muchas personas llegan y se deslumbran fácilmente porque ven todo bonito, pero la casa está mostrando ciertos movimientos, las puertas no abren bien, ven cierto desajuste, ¿sí? Los pisos no están nivelados. Hay muchas señales, ciertos cracks en el piso que pueden llamar la atención y decir, oye, acá no hay algo que no está funcionando bien, porque una casa es como un ser vivo. Yo siempre lo veo como un ser vivo, se mueve, respira, porque dependiendo del clima, dependiendo de dónde estés, tú sabes que el frío, el calor va a hacer que se estén dilatando y contrayendo los materiales, y todo eso hace trabajar y puede traer riesgos, obviamente. Algo muy importante que mencionaste, hay que ver, cuando se hace una inspección, la meta es ver cuáles son las cosas, los problemas grandes. Todas las casas van a tener problemas chiquitos. Ahorita mencionabas que hasta las casas nuevas, a veces que la polaridad de un enchufe está a la inversa, cosas así que
Digo, no es que no importen, pero Pero son vas, importantes. Sí, sí, sí. pero no se va a caer la casa por eso. Sin embargo, tú dijiste algo ahorita muy importante, ¿no, Mauricio? Los cimientos, o lo que llamamos la Aportación, sí. fundación. Y realmente eso es algo bien importante. Van a haber cosas que uno tiene que tener cuidado, pero fíjense bien algo que mencionó ahorita Mauricio. Y uno, ya llevo 19 años haciendo esto, yo no soy inspector, quiero aclarar. Pero una de las cosas que me ha tocado ver es, entro a una casa y si la casa está como la casa del tío Chueco, o sea, hay que poner atención a eso, ¿ok? Realmente me ha tocado casas donde de repente yo voy caminando y de repente veo como que se va para un lado. Y entonces le digo yo a los clientes, ¿saben qué? Esto no sé si hay un problema, si se arregló, pero tenemos que hablar con un inspector, sí o sí, alguien que sea bueno en lo que son cimientos. Pero sobre todo lo que me ha tocado ver a mí, a lo mejor tú vas a corregir, es, por ejemplo, cuando las casas se van para un lado, aguas, porque quiere decir que a lo mejor una de las paredes, una de las donde están los cimientos se está hundiendo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Puede ser Entonces, el terreno, puede ser muchas cosas. Y lo más importante es que muchas veces son reparadas de una manera no muy conforme. Ese tipo de nivelaciones solo pueden ser diseñadas y aprobadas por un ingeniero en estructuras y tienen que ir acompañadas de unos permisos de la ciudad o del condado. Entonces, normalmente cuando uno mira el problema, lo mira integral. Si uno mira, oye, acá hubo un problema, seguramente ese inspector vio y seguramente también en el background, en el check, porque la gente piensa que uno a la inspección solo va y hace la inspección y resulta que los inspectores nosotros tenemos que preparar la inspección antes, hacemos el terreno, el trabajo de terreno, pero también tenemos que hacerlo después. El antes es estudiar la casa, porque la casa tiene como una hoja de vida y en eso es sacar sus permisos, mirar qué le han hecho, qué cambio le han hecho, qué le han pedido. Porque no es lo mismo, y tú entenderás que no es lo mismo si lo hace un profesional, ¿sí? Si lo hizo una persona, un handyman, una nivelación, a que si lo hizo un ingeniero estructural donde calculó cargas, hizo, ¿sí me entiendes? No es lo mismo. Y si sacó permisos de la ciudad o si no lo sacó. Si él vio que hicieron unas reparaciones y no tiene permiso de la ciudad, ahí hay unas alarmas. Es lo mismo que cuando un aire acondicionado lo repara una persona que no es técnica o cosas eléctricas que no son hechas por un electricista certificado. El profesional sabe, yo todo el tiempo y sobre todo cuando veo casas de flips, uno con solo entrar, nosotros, al solo entrar yo ya sé si por ahí pasa un técnico de aire porque son cosas de código que olvidan. La persona que no es técnico de aire y no conoce el código, pues no tiene por qué saber. Él instala el aparato, pero él no sabe que tiene que respetar ciertas distancias, ciertos circuitos de seguridad, ellos no lo conocen y eso es la norma. Y lo que la gente no sabe, que muchas veces por ahorrarse dinero, eso le puede traer problemas. Los seguros pueden rechazar y la gente no sabe, eso es causal de una negación de un seguro. Un seguro tranquilamente puede decir, usted hizo un arreglo, usted cambió un panel eléctrico. En estos días estaba con un cliente casualmente que quiere hacer el panel eléctrico y lo cambió alguien que no es certificado. Si no tiene permiso, el seguro y llega a haber un incendio, el seguro lo primero que le va a decir es, el panel eléctrico fue el causante, me muestra el recibo y la licencia del electricista. Cuando no tenga la prueba, el seguro va a decir, si el señor no es electricista, no tenía por qué hacerlo. Así de sencillo. Entonces es muy grave, es muy serio. que entonces algo hay que tener cuidado aquí. Hay que tener ¿por qué? Porque a veces las cosas se pueden ver muy bonitas, pero no están así las propiedades. Entonces, les voy a pedir a todos, este es un agente de bienes raíces, yo no soy inspector, pero llevo 19 años en la industria, hemos ayudado a miles de clientes a comprar sus propiedades. Créanme, una inspección vale la pena. ¿Por qué? Porque una inspección es como tener la tranquilidad, tener la paz de que la propiedad está en las condiciones como ustedes la esperaban. Voy a repetir esto, como ustedes esperan. Ahora, todas las casas van a tener cosas pequeñas, pero siempre y cuando ustedes estén de acuerdo con eso, está bien, pueden seguir adelante. Sin embargo, si se mudan y hay daños muy grandes, pueden haber consecuencias la verdad, muy tristes si uno no hace esas inspecciones. Entonces, algo que es bien interesante aquí es, hablamos de los cimientos, hablamos de algunas otras cosas que no están a código. ¿Cuáles son algunas de las cosas más comunes donde tú encuentras que a lo mejor algo no está a código y que es muy común y puede ser que la casa se vea bonita, pero puede tener consecuencias más adelante, Mauricio? Bueno, aquí en Florida se habla mucho de la inspección de los seguros de los 4 puntos y en esos 4 puntos que son el techo, la electricidad, el aire acondicionado y la plomería, todo el tiempo vemos reparaciones, techos que son instalados por, como dicen comúnmente en la calle, ruferos,
pero no son contratistas certificados en techo. Hay un código de instalación, no simplemente instalar, por ejemplo, acá en Florida se usan mucho los chingos, no son simplemente los chingos, sino hay otras capas que van debajo, hay unos flashing, es mucho algo técnico, pero son algunas medidas que van a evitar que el agua, porque el agua la casa, la gente piensa que va a ser hermético y no es así. Por más que haya, los chingos no están diseñados para soportar mucha agua y cuando hay mucho caudal el agua puede irse por algunos lados. Por eso tiene que tener otras medidas. Por eso es que ven algunos metales que desvían el agua, que tienen que estar debajo del estuco. ¿Sí? Son muchas cosas que trabajan, por eso se interrelacionan todo. Y si no es un profesional que conoce el código de construcción, pues no lo va a hacer. Al igual que pasa con el aire acondicionado, lo vemos todo el tiempo, que olvidan instalar los switches de seguridad, olvidan instalar los switches de prevención de inundación. En el caso de la plomería, vemos todo el tiempo el uso de flexibles que son prohibidos, a veces he visto unas improvisaciones en plomería que yo digo, Dios mío, ¿pero qué pensaron? Y luego la gente está diciendo, ¿pero por qué me huele feo la cañería? Todo tiene una forma de... Sí, el código está diseñado por una cosa y el código de construcción es bien complejo y cambia cada año, cada cierto tiempo. El código eléctrico, si la persona que nos toca estudiar eso, detestamos la electricidad, porque aquí en Estados Unidos falta un solo accidente y toca cambiar el código. La gente muchas veces pregunta, ¿pero por qué hay GFCI? ¿Por qué ahora hay AFCI? ¿Por qué hay? Pues porque hubo accidentes que ocasionaron muertes y el código cambia la norma y todos tenemos que adaptarnos para la seguridad del bien común. Entonces son cosas que si no las instalan propiamente, un outlet que la gente no le dé importancia, que está con la polaridad invertida, eventualmente si llega a caer un rayo, le puede dañar un aparato, puede llegar un incendio, entonces un pequeño problema se puede convertir en un problema mucho más grande si no se trata a tiempo. Así es. Algo bien interesante que comentaste es, pequeños problemas se pueden convertir en un problema grande en el futuro. A veces me ha tocado ver, bueno, por ahí en mi país, no sé si en el tuyo, Mauricio, dicen, le hicieron un Mickey Mouse. Esa fue una frase que aprendí. De hecho, no es en Estados Unidos, yo lo aprendí en Estados Unidos, de gente muchos que son de México, Centroamérica, otros lugares, pero dicen, le hicieron un Mickey Mouse. Yo sé que eso es un Mickey Mouse. O sea, le fueron y le arreglaron como... Lo engañaron. Lo engañaron, le hicieron un arreglo ahí como se va. Y me ha tocado ver ciertos arreglos muy interesantes que digo, wow, aquí se las ingeniaron, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? Pero no de buena forma, ¿no? O sea, hay unas cosas que son, que pueden ser un peligro, pero hay cosas que no son funcionales y hay cosas que pueden ser un peligro y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, tú mencionaste 4 puntos que son importantes. Uno de ellos, hay muchos, pero 4 muy importantes es el techo, el roof. Sí. Algo que tú mencionabas, a veces me ha tocado ver, y algo que es muy importante, dependiendo en dónde estén en los Estados Unidos, dependiendo en dónde ustedes se encuentren, hay cierta inclinación mínima que deben de tener los techos. Porque si no tienen la inclinación mínima y está así el techo, tiene que ser otro tipo de techo. Otro tipo de material, otro tipo de materiales que se tienen que poner y otros códigos que deben de llevar, o a lo mejor se le pone lo que es un roll, si es algo largo en lugar de shingles, porque si no el agua se queda entre los shingles, como tú mencionabas, se infiltra el agua. Entonces, hay cosas, una de las cosas que yo creo que he aprendido, y a veces me ha tocado aprender eso, no de la mejor forma, ¿sí? Es... Nosotros tenemos que proteger las propiedades en contra del agua. El agua es algo que el agua se infiltra por cualquier lado. Tener cuidado. Número 2, yo creo que esto es algo que sucede bastante. ¿Qué sugieres o qué recomendación le das a la gente? Es importante mantener el agua, no nada más que no entre en la casa, pero fuera o separado de los cimientos. Cuéntanos un poco al respecto, Mauricio. Tú dijiste la palabra clave. El agua es muy linda, pero el agua no va con los materiales. Y muchas de las cosas que la gente, algo tan sencillo como instalar los gutters o las canales que llamamos, o los downspouts, esas canaletas que van a evacuar el agua, puede tener perjuicios contra el muro y contra el mismo terreno, porque, como tú sabes, una sola gotera, y era algo que casualmente en la Inquisición torturaban a los presos, con una gota de agua cayendo siempre. Si tú dejas una gota de agua cayendo siempre en el mismo punto, va a terminar haciendo un hueco. Y eso pasa en los terrenos. Nosotros llegamos a una casa y vemos que el agua está haciendo daños y va a llegar un momento en que va a dañar la fundación, va a comenzar a dañar la pared, pero va a terminar dañando la fundación. Y muchos de los problemas que hay de fundación es porque hubo un mal manejo de agua. Bueno, de pronto pudo que no se haya hecho un buen estudio de suelos, pero eso es un caso mucho más grave. Pero
Exactamente, es mucho más complejo porque normalmente hay que hacer un estudio de suelos, pero el agua puede dañar, una casa en perfecto estado con el tiempo puede ya no estar en perfecto estado. Y por ejemplo, en el caso que tú comentabas, si era en una loma, el agua tiene que estar diseñado para que el agua evacúe siempre, porque si no, yo siempre que hago inspecciones, pienso es en el caso de una inundación, yo siempre le digo a los estudiantes, no se molesten si compran en una ladera, porque el agua va a seguir, ustedes nunca se van a inundar, el agua va a pasar derecho, pero nunca se van a inundar. Tenía un cliente que estaba preocupado y estaba en una ladera y le dije, aquí nunca va a pasar nada, no se preocupe, primero se inunda el de abajo que usted, cuando ellos ya estén ahogados, ahí sí usted le llegará el agua, exacto, pero entonces el agua hay que mantenerla lejos, hay que mantenerla, y el agua desafortunadamente no va con la electricidad, no va con los materiales, un ladrillo, yo me acuerdo cuando estábamos estudiando, metían un ladrillo en agua y ver cuánto tiempo se tarda en absorber, porque todos los materiales finalmente comienzan a absorber y eso puede generar otros problemas en el estuco, en el concreto, en mucho. Entonces, hay demasiadas cosas con relativa al agua. Y para terminar mi idea, que algo que no quería olvidar es, las inspecciones que más me gustan es cuando están lloviendo. Tú no te imaginas. Cuando llueve, la casa me habla todo, las cámaras térmicas muestran todo. Una vez recuerdo que estaba una casa impecable, perfecto. Y comenzó a llover durísimo, entonces yo ya estaba terminando y hago siempre mi recorrido con la cámara térmica, una gotera impresionante en el techo, o sea, y no se veía, el ojo humano no se veía, sino que la cámara comenzó a mostrarme y me quedé un rato ahí, claro, el agua. Si no Pero a ver, llovido, cuéntanos, porque dices de la cámara, estás hablando de aquí de la cámara del iPhone, o cómo funciona esta cámara para que todos los que me están siguiendo... Térmica. Cuéntanos, ¿qué es esta cámara? ¿Qué detecta esta cámara que tú utilizas? Hoy en día, yo soy ingeniero de formación y yo recuerdo cuando estudié termodinámica, a veces decía, ay, esas clases tan complejas y eso no me va a servir para nada. Ustedes no se imaginan cómo me ha servido ahorita, porque el estudiar con una cámara térmica no todo te da la verdadera imagen. Y las cámaras térmicas no son esas aplicaciones que juega uno en el celular. Una cámara térmica lo que va a buscar es mínimas diferencias de temperatura dependiendo de los materiales. Uno tiene que calibrar la cámara dependiendo de qué material va a usar, porque no es lo mismo si vas a usar la cámara térmica en un material que te genera reflexión que otro que no. Entonces, obviamente hay un estudio de eso y toca prepararse. Por eso a mí me tocó hacer un curso de imagen térmica para Home Inspector adaptada, porque hoy en día tengo que reconocer que somos unos afortunados. Yo considero que tenemos la tecnología, los inspectores de hace 20, 30 años no se podían imaginar la cantidad de aparatos que tenemos ahorita. Yo tengo unos aparatos electrónicos que me dicen qué tipo de problema está, en dónde está, tenemos cámaras térmicas, tenemos detectores de humedad, detectamos con el contacto. Antiguamente habían unos que tocaba perforar, ya no toca ser intrusivo, sino simplemente con el contacto te dice, o sea, a mí me encanta porque yo soy un fanático de los juguetes, entonces quiero tener los últimos juguetes en tecnología para poder prestarle un mejor servicio, porque muchas veces esos aparatos nos permiten soportar nuestros descubrimientos y apoyados en la tecnología nos muestran los resultados, las cifras no mienten. Alguna vez tuve un problema con una casa que estábamos haciendo la inspección, terminamos, todo estaba bien y una vez más la cámara térmica me mostraba que en el piso de la cocina había algo de agua que se estaba moviendo, pero el detector de humedad marcaba muy poco. Ya por mi experiencia yo dije, el aire acondicionado está en el segundo piso, el drenaje muy seguramente se les está inundando y casualmente ese techo lo habían pintado. Yo les dije, mire, yo pienso que ahí se está, la cámara me está diciendo que hay algo y se veía muy... Finalmente una discusión, porque obviamente el vendedor no quería aceptar, dijo, no. Convenció al comprador. Sí, obviamente me llamaron, no estaban muy contentos, ¿usted cómo dijo eso? Ok, no hay problema. Un mes o 2 meses después, el comprador me llamó a darme las gracias. No, se imagina la inundación que tenemos, el agua le estaba cayendo del techo, porque efectivamente estaba pasando y la cámara nos estaba mostrando algo. Entonces, dos cosas que son bien importantes. Uno hace la inspección para asegurarse que la casa está en las condiciones como se espera o uno espera que esté. Si necesita reparaciones, que uno sepa en lo que se está metiendo, número uno. Sí. Pero número dos, también como agente de bienes y raíces, cuando yo estoy representando a un cliente, Mauricio, y de repente sale el reporte, eso nos da herramientas para poder incluso negociar tanto ya sea el precio o ciertas reparaciones. ¿Por qué? Porque si de repente, ¿sabes qué? Hay ciertos daños en la propiedad, ¿sabes qué? El sistema de calefacción ya dio de sí.
a veces uno piensa que el sistema de calefacción son las cosas más peligrosas que puede haber, dependiendo del estado o dependiendo de algunas regulaciones, obviamente. ¿Por qué? Porque se está pasando monóxido de carbono o está pasando ciertas cosas, no se sabe, al menos que se tenga un detector o que uno haga una inspección. Y eso pues, hay gente que se ha muerto porque está pasando eso monóxido de carbono, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Pero recuerden, una es para decir sigo adelante, o la otra es para negociar y pedirle al vendedor ya sea que reduzca un poco el precio, que se hagan algunos ajustes, algunas reparaciones de la casa. Fíjate que aquí nos manda una pregunta, creo que esto es por medio de Instagram. Nuestra amiga Mía dice, ¿el precio de la inspección se basa en qué? ¿En qué se basa el precio de la inspección? Cuéntanos, año, tamaño, cuéntanos, ¿cuáles son las diferentes cosas? Es una muy buena pregunta. Yo te voy a hablar desde el punto de vista de Home Inspector. Normalmente, obviamente, es el tiempo que vas a tardar. Uno más o menos calcula es el tiempo que va a tardar. Obviamente, tú entenderás que no es lo mismo una casa de 1.500 square feet de 2 o 3 años que una casa de 1920 de la misma área. ¿Sí me entiendes? O sea, puede ser al mismo espacio, pero una casa con mucho más tiempo, pues va a tardar mucho más. Obviamente, también el área viene a incidir, ¿no? Entonces, normalmente, y eso, ahí hay un manejo porque todo eso se puede negociar, todo se negocia, pero normalmente lo calculamos en función del tiempo que nos vamos a tardar, porque tú entenderás que uno no quiere tampoco perder dinero, ¿sí me entiendes? O sea, regalar, en esos días me pasó, era una mansión, alguien nos estaba pidiendo una mansión, le dimos el valor y resultó que me dijo, no, finalmente conseguimos a alguien que lo hace por la mitad. Y claro, me causó curiosidad. Dije, pero ¿cómo hace para hacerlo por la mitad? Créeme que con el sistema tan eficiente que tú lo conoces, o sea, yo trato de tener lo último en tecnología para hacerlo más eficiente. Y digo, pero ¿cómo? Y me dio por indagar y el peor error que comete la gente es tratar de buscar una economía. Y alguna vez en una charla contigo yo lo aprendí. Tu valor como profesional, si me entiendes, no lo va a determinar otra persona. Y muchas personas solo quieren pagar menos. Y si finalmente quieren pagar menos, pues eso es lo que van a obtener. Ellos van a obtener por su dinero. Y en esta profesión, desafortunadamente, por eso es que les digo que se indaguen mucho con el inspector que vayan a hacer. Mírenlo. Hoy en día tenemos una herramienta que es fabulosa, es Google. Google Reviews, ustedes pueden mirar cuántos reviews tiene la persona, si es verdad. Si la persona no tiene ni un review y es un home inspector de fin de semana, como le llamamos nosotros en la profesión, alguien que tiene un trabajo, él trabaja de mecánico, yo no sé qué, pero el fin de semana sale a buscarse algo de dinerito y a trabajar, pues no tiene la experiencia, no tiene nada de malo, pero pues no pueden pretender que esa persona vaya a detectar algo como un inspector profesional certificado que lleva muchos años y ha hecho miles de inspecciones. La experiencia, como tú dices eso, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Si yo miro hoy mismo mis inspecciones que hago hoy comparado con las que comencé, uy, no, yo me avergüenzo de mis inicios, obviamente, porque ya uno tiene demasiada experiencia y esa experiencia pues te lleva a que ya sabes, muchas veces a mí me pasa inclusive con casas nuevas. Hay unas casas nuevas que ciertos modelos, como ya he hecho tantas casas nuevas, cierto fabricante, cierto modelo, cierta constructora, yo siempre voy al mismo sitio porque siempre cometen el mismo error. Y es una casa nueva y me encanta. Yo lo disfruto porque el cliente dice, pero ¿cómo sabía? Claro, como ya he hecho tantas, pues ya sé que obviamente es una manera de impresionar y de tratar de sacar algo. Oye Mauricio, pero ya mejor ve con el contratista, diles dónde se equivocan. Siempre a lo mejor ni se han dado cuenta ellos. Contratan al mismo subcontractor y hacen lo mismo. Pero bueno, realmente ha sido muy importante. Quiero mencionar un par de cosas, Mauricio, que hemos mencionado. Es sumamente importante hacer una inspección. ¿Por qué? Porque a la simple vista a veces no se pueden llegar a ver las cosas, a menos que tenga uno mucha experiencia como un inspector y tienen equipos especializados. Número 2, no nada más es para ver si sigo o no en el trato, sino a ver qué se puede negociar para que pueda estar en buenas condiciones la propiedad. Número 3, algo que también va a ser muy importante es cuáles son los factores principales de una casa. Recuerden, el agua es una de las cosas que más daña la propiedad, ya sea cuando esté lloviendo, alejar el agua, que en cualquier momento el agua no se quede alrededor de los cimientos, fue algo que comentaste, Mauricio, muy importante, tener los famosos rain gutters o las canaletas para la lluvia, y que cuando baje el agua que se vaya, o sea, que no se quede en contra de los cimientos, eso es algo muy, muy importante. La otra parte que mencionaste, bueno, en esa parte también fue el techo, asegurarnos que esté bien, fue la parte de la electricidad. El otro gran riesgo que hay en muchas áreas de Estados Unidos, y lo acabamos de ver hace poco, bueno, en California
A toda la gente, si nos están viendo en California, les mandamos un abrazo. Esperamos que no hayan sufrido daños, pero unos incendios. Hay unas áreas en Estados Unidos donde una casa se quema y se queman muchísimas, no es un peligro muy grande. Entonces, la parte eléctrica, tú la mencionaste, la parte eléctrica es fundamental porque ahí es donde empiezan muchos incendios. Eléctrica y el gas, dependiendo si tiene eso, creo que es muy importante. Y la otra es el aire acondicionado y el sistema de calefacción. En inglés le llamamos el HVAC, ¿no? Le decimos así, es decir, el sistema de enfriamiento y de calentamiento. Air conditioning and ventilation. Sí. Así es. Entonces, lo que es muy importante en eso, ¿por qué? Porque ahí se utiliza, dependiendo en dónde están en los Estados Unidos, puede ser por medio de gas o puede ser eléctrico. Pero también puede haber monóxido de carbono y eso es con mucho cuidado. Algo que me ha tocado ver, ya para concluir aquí, Mauricio, es la ventilación. A veces pensamos que la ventilación en esos cuartos no es importante y cuando hay una reacción química, es decir, se está quemando algo o hay gas, tiene que haber ventilación porque si no, eso puede ser algo peligroso. Entonces, son temas, aparte de los cimientos que bien los mencionaste, es que a veces pensamos que nunca nos va a pasar hasta que nos pasa. Entonces, algo que es muy importante, amigos y amigas, les voy a decir, es como primer comprador, una de las cosas que es muy importante es, así como es muy importante conseguir a un buen agente de bienes y raíces que los represente, que también le puedan referir buenos inspectores que realmente puedan hacer el trabajo, que realmente vayan a hacer un excelente trabajo para que les den herramientas para poder negociar, para que les den herramientas para, a lo mejor retractarse. Aquí tengo un comentario, voy a leerlo rápidamente. Dice, otro error es contratar los servicios de un inspector recomendado por el agente de real estate. Oh, interesante, vamos a ver qué dice. Ellos siempre van a querer que se cierre el negocio. Gracias por poner este comentario, ahorita vamos a hablar de esto. Por eso dejar muchas cosas por debajo de la mesa. Algo que les voy a decir, si usted tiene un agente de bienes y raíces que se comporta así, cuello. Yo les voy a decir algo. Un inspector que haga eso. No, los dos. No hacer eso, sí, exacto, tampoco. Pero lo que yo les voy a recomendar, y ahorita nos dijo esto J. David, le voy a decir algo. Me ha tocado ver tristemente 19 años haciendo este negocio. Me ha tocado ver de todos, David. Me ha tocado ver de todo. Pero si ustedes no confían ampliamente en su agente de bienes y raíces, obviamente vayan y consigan otro. O simplemente pidan a lo mejor 2 o 3 referencias. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver 2 o 3 personas, hablen con ellos, vean la experiencia que tienen, como Mauricio dijo, vean los Google Reviews, oye, tienen experiencia, tienen certificaciones, porque alguien que es experto, tiene certificaciones, no se quieren jugar, decir, ay, nada más para que pase Perder la licencia a cuenta de qué. Pero David, le voy a reconocer algo. Si usted no confía en su agente, tengan cuidado, hay de todo, por ahí decía mi mamá, hay de todo en la viña del Señor, así es que hay que tener cuidado. Algunos agentes me insinuaron indirectamente y yo personalmente yo no quiero trabajar con ese tipo de personas porque si uno está engañando a su cliente, imagínate, o sea, ya de entrada engañas a cualquier persona, entonces no vale la pena. Algo que yo de pronto abono es que, y yo doy muchas charlas, tú sabes que yo doy charlas de home inspections, yo estoy obligado a informar y eso es mi compromiso. Yo lo que no estoy obligado es a asustar o a exagerar, porque eso también pasa y en eso entro a la defensa de los agentes de bienes raíces. Hay mucho inspector que a veces da comentarios que no nos pertenecen. Nosotros decir, no, yo no compraría acá a mí no me están contratando para eso porque yo no soy experto en bienes raíces, yo soy experto en home inspection. Y de pronto por hablar más, muchas personas dañan tratos y eso sí suele suceder. Así es, algo muy importante es eso. Ustedes están para decir cuál es la situación. Ya el dueño va a tomar decisiones. 2 cosas. Con el comentario de David, quiero decirle, le agradezco mucho el comentario. Yo no me ofendo nada porque me ha tocado ver de todo. Lo que les voy a decir, hay que buscar un agente de bienes y raíces que realmente ustedes puedan confiar, pero no porque confíen vayan con los ojos tapados. No, hay que hacer preguntas, hay que investigar, hay que indagar. Ahora, número 1, si no se sienten en confianza con el agente, bueno, entonces no tomen esas recomendaciones. Y aunque tomen esas recomendaciones, hay que hacer su tarea. Ahora, con el inspector, hay que ver quién es ese inspector. Recuerden, el inspector lo están contratando ustedes. Y mi recomendación, no sé si vas a recomendar algo diferente tú, Mauricio. Y si es así, quiero escucharlo. Pero a mí lo que me gusta es ir
al final de la inspección, que vaya el que va a comprar la casa, que hablen con el inspector, porque es muy diferente llegar y ver un reporte que mira aquí, que cuando está uno en la casa, que mira, fíjate acá, ¿ves esto? Ahorita no hay problema, pero si no se encargan de esto, en un futuro puede ser un problema, porque la inspección es para decirles qué está mal y también cómo prevenir cosas en el futuro porque pueden causar daños. Entonces, es una manera preventiva, o van a haber recomendaciones para prevenir problemas en el futuro. Así es que gracias por aquellos que nos hicieron preguntas, aquellos que hacen comentarios. Tristemente, a veces nos tratamos de ahorrar unos centavos y nos salen en miles de dólares. Así es que les voy a dar un ejemplo, algunas cosas que he aprendido en inspecciones. La inspección general es una inspección visual de las partes mecánicas principales de la casa. Pero hay otras. Y para cerrar, vamos a comentar esto. A veces hay otras que son de humedad, de termitas, hay de metanfetaminas. Esa no me ha tocado verla en Florida, pero en otros estados es muy común hacer eso, donde cocinan. Así, lo utilizan como laboratorio de metanfetaminas. Entonces, eso crea daño a la salud. La otra es, dependiendo del estado, es inspección. ¿Perdón? Random, todos esos gases. El gas radón, que es el gas que emana de la tierra y sobre todo en los lugares donde hay sótanos o basement, donde uno vive en el basement, es todavía peor porque se filtra por las aberturas del concreto, porque la casa funciona como un succionador, porque hay un vacío, porque las ventanas y todo está cerrado y entonces chupa eso, sobre todo en los lugares donde hace mucho frío y mucho calor porque no se abren las ventanas. Entonces, cuidado. En Norteamérica ya eso te iba a decir, ya no se abren las ventanas. Ahora las casas son ecoeficientes, entonces las están haciendo tan energéticamente que ya no abrimos ventanas. ¿Y qué pasa? Hace un efecto de vacío y entonces si hay gas debajo de la tierra, lo chupa y se queda ahí. Entonces eso es cuidado. La otra parte que queremos hablar, y no es para que se espante, pero dependiendo del año de la casa, del área, hay que hablar con el agente, hay que investigar y ver cuáles son las cosas que se recomiendan con su inspector. La otra que te iba a comentar es el drenaje. La línea de drenaje principal que va a la calle, eso me ha tocado ver que si se destruye, si hay árboles enfrente de la casa, las raíces crecen, tapan eso y para cambiar esa línea puede costar 4,000, 8,000, 12,000, 20,000, dependiendo de dónde esté, qué tan lejos y si tienen que romper la calle para llegar y conectar al drenaje. Entonces, hay una inspección que es el sewer, que es meter unas cámaras, tienen que meter una cámara, normalmente lo hacen un plomero o algo, pero es muy importante eso y dependiendo del año de la casa. Algo que nombraste bien importante es, el inspector no solo sabe lo que ve, sino también, como tenemos el conocimiento, nosotros sabemos, hay ciertos paneles eléctricos que no se deben usar, hay ciertos materiales de tubería que no se deben usar, hay ciertos años que los drenajes tienen problemas. Entonces, al tener toda esa experiencia combinada, ya de entrada sabemos que esa casa puede tener problema por un problema eléctrico, por el material que usaron o por el cable que están usando, porque hay muchas cosas que una casa tiene que la gente no las tiene por qué saber. ¿Sí? La gente no sabe que una casa en los años 60 utilizaban cables de tela o no saben que hay ciertas marcas de paneles eléctricos que están prohibidas porque fueron sujetas a un recall, ¿sí? O hay ciertos materiales de tuberías de agua, de consumible, de la distribución de agua en la casa que ya no se usan. Y ese tipo de cosas solo lo sabe un inspector que sea profesional y certificado. Bueno, y vamos, un ejemplo, ya nos seguimos aquí, vimos que ya que nos vamos a ir, pero una de las cosas para que quiero que sepan, por ejemplo, hubo unos años donde metían en las casas, ponían cableado de aluminio. Cuando hubo la escasez del cobre. Cuando hubo la escasez de cobre metieron cableado de aluminio y eso es un problema porque pueden crear incendios. Entonces, hay cosas que no es de que estuvieran no a código en ese año, pero después se descubrió que eso no estaba bien y que es un peligro. Entonces, mi invitación a todos ustedes es trabajen con dos. Uno, con un agente de bienes y raíces que realmente proteja sus intereses, no que se cierre el trato. Como nos dijo hace ratito aquí David, tristemente hay de todo, pero busquen un agente. Y si quieren un agente que sea profesional, que sea honesto y que realmente tenga su interés, llámenos, los podemos poner en contacto. Tenemos una red en todo el país de Estados Unidos y son agentes que realmente están aquí en la industria, no tratando de cerrar un trato aquí uno allá, sino que llevan muchos años y no van a quemarse por no ayudar por tratar de cerrar un trato. Primero están los clientes. Yo sé que no todos son así, quiero aclarar. Y número dos,
consigan un buen inspector que realmente sepa de todo esto, porque como dijiste, Mauricio, muchas veces tú ya sabes en qué año se construyó la casa. En este año se construyó la casa, ok, tenemos que tener cuidado con ciertas cosas en ciertas áreas, si ya tienen mucha experiencia en esa área, porque va a ser diferente en Florida que en Phoenix, que si está en Denver. Son cosas que son diferentes. Entonces, consigan a alguien que sea local, que sea experto en el área, porque es más, hasta a veces dicen, sí, esas casas en ese vecindario las construyeron tal, y nuevamente ahí el problema que hay es tal cosa, ya hasta saben. Entonces, mi recomendación consigan, pero bueno, para aquellos que están en Florida, recuerden, nosotros podemos llevarles en todo el país a recomendarle a diferentes personas, pero en Florida, si ustedes quieren a un excelente inspector, cuéntanos, Mauricio, en dónde te pueden encontrar, dónde te puede localizar la gente. Bueno, mi compañía se llama EZ Inspection. Creo que ahí alcanzan el logo. Sí, ahí se ve EZ Inspection. EZ Inspection, nos encuentran en las redes sociales como @easyinspección.pro. Y nada, en ese momento estamos cubriendo casi el 70% de la Florida. Ya cubrimos desde Miami, Orlando, Tampa, todo Central Florida. Estamos y con ganas de expandirnos, con el favor de Dios, expandirnos al resto de los Estados Unidos. O sea, hay muchas posibilidades. Bueno, pero a ver, dime, a lo mejor ahorita hay alguien que está viendo y dice, oye, pues yo me gustaría aprender, yo quiero aprender de Mauricio, se ve que sabe lo que dice. Entonces, si quisieran hacer algo, aprender más, a lo mejor una oportunidad de expansión contigo, ¿a dónde te llaman? Igual en las mismas redes sociales. Primero que se certifiquen con Internachi, eso sí es, o sea, nosotros solo trabajo con gente de Internachi porque como tú Pero a ver, permíteme, es que mi inglés todavía estoy aprendiendo. ¿Cómo se llama ese lugar? Internachi o Nachi, la página nachi.org es la Asociación Nacional de Home Inspector, y como les digo, estamos en más de 65 países. Por ética, en este negocio hay muchos inspectores, pero no todos son lo que yo te decía. Somos la Ferrari de los home inspectors. Yo siempre le digo a la gente, o sea, si quiere lo mejor de lo mejor, vaya a Internachi. Y estamos en todos los Estados Unidos, inclusive no importa de dónde. En Utah tú entras y vas a mirar, en Internachi entras y vas a decir cuáles son los inspectores Internachi que están en Utah y te va a salir toda una lista de todos los que cumplen con eso. Okay, quiero aclarar algo. Mauricio no es el dueño de esa organización, es donde se van a certificar. Él está certificado por esta compañía y por eso está recomendando, no importa en qué parte del país estén. Entonces, muy buena recomendación, Mauricio. Si ustedes están en Florida, ya saben, él cubre el 70% de Florida. Si están en otras áreas, pueden buscar, ver si su inspector está certificado ahí o pueden ver quiénes están certificados, contactarlos. Y si ustedes están buscando comprar, vender o invertir en propiedades, una de las cosas más importantes es tener un buen agente que les pueda dirigir paso a paso, que realmente, como dijeron hace rato, tener cuidado y no tener un agente que dicen, ya, cierra, no, ¿te conviene? ¿No te conviene? Te voy a decir una historia rápidamente, Mauricio. Me acuerdo en el 2006, 2007, cuando se cayó, 2008, 9 y 10, cuando se cayó la economía. Yo llegaba a casas de personas y me decían, Jonathan, quiero vender la casa porque vale menos. Y les decía, y bueno, ¿a dónde te vas a ir a rentar? Te va a salir más caro rentar que quedarte en la casa. Y yo les decía a algunos, no vendas. Y se me quedaban viendo así como... Dice, todos me han dicho que venda. Le digo, pero ¿a dónde te vas a ir? Mira esto. Le digo, o sea, te vas a ir a rentar, no vas a tener casa y te va a salir más caro. Y me decían, unos me decían, sí es cierto. Hasta el día de hoy, esas personas son las que a veces más me han recomendado. Dice, tú fuiste el único. Mira, el que era el amigo, el compadre, el otro, me decían, ven. Pues el único que me dijiste, no vendas. Entonces, realmente hay dos cosas. Uno a veces siente cuando la persona es honesta con uno. Le mira a los ojos y dice, ¿sabes qué? No sé por qué, pero me inspira confianza. Si eso no le está inspirando a su agente, a lo mejor platiquen con ellos o a lo mejor no están seleccionando al agente indicado, al realtor. Igual con su lender, igual con su inspector. Uno está haciendo una de las mejores o de las más importantes inversiones en su vida. Hay que tener gente que realmente uno se siente cómodo. Y si le preguntan al inspector y se enoja, no es el mejor inspector. Si es un agente de bienes raíces, un lender, un prestamista y le preguntan y se molestan porque les preguntan, no es el indicado. Uno tiene que sentirse con la confianza de preguntar. Y yo siempre le digo a los clientes, Mauricio, yo de lo único que me enojo es si tiene una pregunta y no me la hace. Porque aquí todo es transparente. Porque cuando uno se queda con la duda, dice, ¿y sí será o no será? Así es que hagan las preguntas. Mauricio, un abrazo, mil gracias por estar aquí nuevamente. ¿Dónde te pueden contactar las personas? Gracias, Jonathan. Nuestra página www.ezinspection.pro.
Ahí nos pueden contactar, ahí estamos en línea todo el tiempo, tenemos el mejor tipo de informes, o sea, aparte de la tecnología que usamos, usamos el mejor sistema de home inspection que existe en ese momento en el mundo. Ok, excelente. Un abrazo, mil gracias por darte de tu tiempo, Mauricio, para informar a la gente, a nuestra comunidad. Recuerden, somos latinos haciendo plata, pero a veces perdemos plata por nada más ahorrarnos unos cuantos centavos, por no educarnos y ahí nos vamos y no revisamos nada. Así es que un abrazo para todos. Llámenos si tienen cualquier pregunta, 801-810-5405, 801-810-5405. Jonathan Gamboa con Keller Williams. Llevamos 19 años en la industria. Un abrazo y el próximo lunes no se pueden perder. Vamos a tener un excelente programa aquí. Recuerden, live en YouTube. Síganos. Así que aquí los esperamos. Chao. Gracias. Hasta luego.